Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí en un panel para debatir valores, ideas, conflictos en general que hay dentro de la sociedad. Nos encanta que sea protagonista escribiéndonos a las redes sociales que aparecen en pantalla, Facebook, Twitter, o si lo prefiere, al call center. Lo tenemos más cerca. Hoy vamos a hablar del perdón, algo que nos cuesta a todos, ¿eh? ¿Cómo saber perdonar? ¿Qué es lo más difícil del perdón? ¿Cómo sanar un dolor del alma? Y qué mejor panel. Hoy tenemos a dos expertas, invitadas por nuestro amigo Alfredo Vicuña. ¿Cómo está, Alfredo? Muy bien, contento de estar aquí. Vamos a hablar hoy día de talleres de perdón que exponen nuestras queridas invitadas. Saludamos a Consuelo Sánchez. Ella es mamá de James Hamilton, caso Caradima. Muchas gracias por haber asistido a nuestro programa. Gracias, Agustín, por invitarnos. Primero que nada, un gusto estar aquí, muy contenta. Y Loreto Pérez, ustedes juntas también hacen talleres de perdón. Así es. Nos gustaría que explicara, Loreto, qué talleres, en qué consisten esos talleres. Trabajamos hace muchos años en un taller de perdón, es fruto de experiencias de perdón que nosotros hemos vivido. Significa cómo vivir un perdón en función de las experiencias dolorosas que hemos tenido en nuestras vidas. Y vamos dando orientaciones a las personas de cómo ir viviendo ese perdón, porque la verdad es que perdonar no es fácil, porque nuestros sentimientos nos impiden perdonar. Es un bloqueo fuerte, sobre todo mientras más grave es la ofensa y más grande es el dolor, más difícil es perdonar. Pero la falta de perdón es un daño profundo en nuestras vidas y nos quita paz, nos quita libertad y sobre todo nos daña profundamente el alma. Consuelo, usted tuvo una experiencia para muchos traumática. Cuesta incluso a uno como papá imaginarse vivir una experiencia así. ¿Cómo pudo perdonar? ¿Qué fue lo más difícil que le costó en el proceso del perdón? Bueno, mira, primero que nada, fue un proceso difícil porque yo al principio, con Caradima, tenía mucha rabia, ¿ya? Mucha rabia y tenía pesadillas con él. Yo soñaba que lo iba a saludar, ¿te fijas? Y le pegaba un mordisco en la cara. Le hacía así, le sacaba la carne. Imagínate la rabia que tenía. Pero me di cuenta que muy rápidamente, que en realidad yo no podía hacer nada y que en el fondo es muy difícil porque cuando es una cosa tan grave, una ofensa tan grave con un hijo, porque yo creo que cuando tocan a tus hijos es más doloroso que si fuera contigo. Y me di cuenta que en realidad poco podía hacer yo. Ya había hecho lo que tenía que hacer y inmediatamente empecé bueno, yo el camino al perdón, digamos, había hecho taller de perdón ya hacía varios años antes y rápidamente le pedí, me puse en oración, la verdad, y le pedí al Señor, Señor, necesito perdonar. Pero la verdad es que Jesús es Dios el que perdona en uno. En el fondo, Él hace la obra y yo me dispongo. Yo me dispongo en la medida en que, como dijo la Loreto recién, tú tienes que forzar tu voluntad. Yo, aunque sea con los dientes apretados, yo en ese minuto no tenía ninguna gana de perdonar ni de nada, ¿te fijas? Pero yo tenía ya plena conciencia que era para mí bien. Es demasiado... ¿Qué es lo que perdonamos cuando perdonamos? Por ejemplo,
Si una persona le ha hecho daño a tu hijo, físico o psicológicamente, O ambos. si una persona te robó el auto, te robó algo en tu casa, qué sé yo, ¿qué es lo que perdonamos? ¿Perdonamos el robo? ¿Perdonamos a la persona? ¿Qué es lo que enseñan ustedes? Perdonas a la persona por lo que hizo. Ya, entonces, Porque el enojo es con la persona. el señor que te entró a robar, tú lo perdonas y le pides que te devuelva lo que te robó. No necesariamente. O sea, no hay reparación de ninguna especie. La reparación no depende de ti, depende de la otra persona. Y cuando tú perdonas, ¿tú te sanas? Sí, Y si no estás enfermo, ¿para qué perdonas? hay enfermedades que no se ven. Está bien. El perdón enferma el alma y uno muchas veces no es consciente. El perdón emocional, perdón, las heridas emocionales que produce la falta de perdón no se ven. Y muchas veces nosotros vivimos con heridas interiores que están sangrando y nadie las ve. Y son producto de nuestra historia, de los dolores de nuestra historia. Y realmente lo que va sanando esas heridas es el perdón. Mientras no hay perdón, eso sí, esa herida Ahora, sigue ¿qué abierta. pasa, por ejemplo, en el caso de que una persona, no sé, que vive en Estados Unidos y que te hizo daño y que nunca más la ves? Es distinto a perdonar a un hijo, a perdonar a tu marido o a perdonar a tu mujer, que es una persona que está cercana a ti. Si vino un tipo que era un delincuente, te hizo mucho daño a ti, te golpeó, en fin, cualquier cosa. Entonces, y ese tipo se va, nunca más lo ves en la vida. ¿Lo perdonas también? Sí, porque tú, aunque esté muy lejos, quedas atado a esa persona por la rabia que tienes con él. ¿Y si no tienes rabia? ¿Es que ya perdonaste? Las rabias se ocultan, son bien hipócritas de alguna forma. Muchas veces ocultamos la rabia para seguir viviendo, pero queda ahí. Mientras uno no perdona, queda tapado. O muchas veces se manifiestan de formas curiosas, pero si yo recuerdo, vuelve a surgir la rabia. ¿Se ha fijado que cuando uno vuelve a recordar los acontecimientos, uno vuelve como a encenderse, vuelve como a rumiar todo lo que pasó y como que los sentimientos de dolor y de rabia se repiten? Por eso resentimiento es volver a sentir de nuevo aquello que pasó. Cuando hablamos de que un proceso, Consuelo, ¿cuándo usted se dio cuenta de que había perdonado a Karadima? Cuando uno siente que efectivamente ya este dolor no está. Es gradual, es un proceso gradual que va el Señor obrando en ti. Y obviamente que, no sé, no te podría dar una fecha, pero sé de que cuando tú ya ves a la persona en paz, ¿te fijas? Obviamente que me desagrada ver su cara, te fijas, a veces pesco el diario, me desagrada, trato de no verlo. De hecho, el libro de la María Olivia Monque lo forré, porque sale el dibujo de él ahí. Claro, yo no soy masoquista, no me interesa, pero es algo que va gradual. Cuando tú ya tienes la paz, quiere decir que ya lo perdonaste. Usted ha mencionado a Dios como algo fundamental para haber sanado su dolor. Hay gente que no cree en Dios y podría hacerse la pregunta, que nos está mirando en casa, si sacamos a Dios, ¿es posible perdonar? No sé, yo en el caso mío... Fue con Dios. Sí, el Señor lo hace, y el Señor lo ha hecho, y lo ha hecho por muchos años en mi vida, te fijas, no solo ahora. O sea, yo tengo una historia de perdón de Él hacia mí, muy linda. Por lo tanto, pero no te lo puedo decir, eso es lo que a mí me pasa. No sé una persona que no creyente, no sé, Loreto, ¿qué piensas tú? ¿Por qué decide Consuelo Sánchez perdonar a Karadima? Por ¿Tú mi bien. dijiste, yo voy a perdonar a Karadima? O sea, ¿te lo propusiste? ¿Fue un objetivo? Es que lo vi muy necesario, Alfredo. Lo vi sumamente necesario para vivir bien. O sea, en el fondo, mira, para vivir plenamente tú tienes que perdonar. Esa es la verdad. Esa es mi experiencia. Yo no puedo decir por los demás. Es lo que yo vivo, ¿me entiendes? Yo creo que para vivir en plenitud tú tienes que perdonar. Si por algo, mira, Dios nos regaló Jesús, nos dio el perdón en el Padre Nuestro. Y perdón significa, es máximo, y don, es regalo, o sea, es el máximo don que tenemos, que recibimos.
Y por algo Jesús en la palabra hace hincapié todo el rato de que perdonemos, a Pedro lo perdona. ¿Cuántas? ¿Cómo una mamá que tiene que perdonar que abusen a su hijo le puede transmitir lo mismo a su hijo que perdone al ofensor? ¿Cómo lo hacen para transmitir? ¿Cómo transmitir eso? Mira, tú sabes que nadie es profeta en su tierra. Así que es. yo con mi hijo, la verdad que, no sé, a lo mejor si me ve hoy día va a saber que hacemos esto, a lo mejor ni sabe. Yo creo que no sabe que doy talleres y menos de perdón. Pero yo creo que cada uno tiene su camino. Yo estoy tranquila porque creo que Jimmy ha ido haciendo un proceso y a su manera, con las herramientas que él ha tenido en la mano, pero él es... ¿No lo conversan ustedes este tema? No mucho, no así en profundidad, no. Ahora yo creo que es súper necesario, pero él tiene su manera, sus caminos, Y además lo cuando veo las cosas te dan tranquilo. mucho dolor, te cuesta mucho hablarla. Y me cuesta hablarlo a mí, este tema con él, ¿te fijas? Antes hablábamos mal, porque además cuando tú hablas, como dijo la Loreto, tú revives el tema y hay cosas que uno ya no quiere revivir, no quiere saber mucho. Ahora, podemos desligar, Loreto, las emociones de los hechos, ¿ah? Y yo enseño eso, podemos desligar. Por ejemplo, mira, si la mamá de alguien se murió en un hospital, esa persona vuelve al hospital y vuelve a sentir el dolor que sintió cuando su madre murió ahí, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo simple. Pero de repente nosotros podemos sacar el hecho histórico, tu mamá murió en un momento determinado, de la emoción. La programación neurolingüística te enseña a sacarte eso de una manera lo más curiosa del mundo. Y le podríamos decir a la gente cómo, en un minuto. Sí. Por ejemplo, tú visualizas, cierras los ojos, te sientas como estoy sentado yo, con la mano en las piernas, y visualizas el hecho. La agresión, la muerte de tu madre, cualquier cosa que te haya afectado. Entonces tú comienzas a ponerle colores, a sacarle los colores, a agrandar la imagen, a achicar la imagen. Tú a tu madre que la viste es pálida, como ya estaba recién muerta, la puedes poner en blanco, 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 tan blanco que ya desaparece la imagen. Y finalmente, después de hacer ese ejercicio un par de veces, nosotros somos capaces de sacar la emoción del hecho puntual. Yo comentaba antes del programa con ustedes que estoy peleado con una persona y ustedes me dicen que lo tengo que perdonar y probablemente sea el camino correcto el que me dicen ustedes, pero yo no soy muy consecuente. Y eso quiero ser honesto. Hay tantas cosas en la vida que uno tiene que ser bueno y yo no soy bueno y hay que ser generoso y a veces no soy generoso. Esa herramienta que habla Alfredo Loreto no menciona a Dios, que era lo que yo hablaba anteriormente con Consuelo. Hay gente que no cree en Dios y es posible perdonar sin Dios, sin Dios. A ver, desde la psicología hay muchas personas que trabajan con el perdón y yo creo que sí es posible. Nosotros vivimos la experiencia desde la fe y creo que es un recurso magnífico. O sea, realmente nosotros entramos desde la fe con un poder divino, de alguna forma. La verdad es que Jesucristo murió en la cruz perdonando los pecados y nosotros entramos en esa gracia, porque la verdad es que el gran obstáculo para perdonar son nuestras emociones al respecto de lo que pasó. Y muchas veces no podemos con nuestras emociones. Y lo que uno hace es un acto de la voluntad. Uno elige perdonar, porque uno tiene dos opciones en la vida. Uno puede vivir en el eterno recuerdo, en la rabia, en la ofuscación, y al final se termina atada respecto a esa persona que a uno lo ofendió, o puede elegir vivir en paz, en libertad y en amor. Y los frutos son bien distintos. Entonces, yo tengo que hacer una elección cómo quiero vivir. En salud o en enfermedad, de alguna forma, en paz o en angustia o en rabia, y yo decido. Yo he hecho la opción de vivir en paz y vivir libre. Y en esa opción, lo que se me pide es que yo perdone y yo hago el acto de perdonar desde la voluntad, aunque mi sentimiento
estén en contra. Muchas veces lo que yo quiero desde los sentimientos es acogotar a la otra persona. O sea, lo que se mueve dentro del corazón son emociones violentas. Uno quiere que el otro sufra lo mismo que uno ha sufrido, uno quiere que venganza muchas veces. Se mueven cosas potentes en el corazón a raíz de los dolores. Cosa de ver la prensa, toda la Sí, gente que tal mató cual. a otro por celo. Entonces, se dice que yo paso por sobre eso y empiezo a perdonar, abro la boca y decido perdonar. ¿Y qué es lo que hago? Le pido a Jesucristo, el caso nuestro, que nosotros lo hacemos desde la fe, que Él entre y se haga cargo de esos sentimientos. Y lo que decía la Consuelo, hay un proceso, porque el perdón es un proceso, no es de un día para otro, que es progresivo, donde esos sentimientos van como que fueran lentamente se van como debilitando hasta que uno queda en paz. No es que uno olvide lo que pasó, no existe el olvido respecto a lo que acontece, pero sí uno queda en paz respecto a lo que pasó. se dice que los hombres recuerdan el dolor y las mujeres lo reviven. Es tan así que es más difícil que perdone La mujer. es más difícil que perdone la mujer y los hombres fácilmente ya no lo recuerdan. ¿Es así o no es así? Me lo contestan a la vuelta de la siguiente pausa. Dunamis Rent a Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent a Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. ¿Es más difícil que perdonen los hombres o las mujeres? ¿Qué piensa usted ahí en la casa? Escríbanos a través de las redes sociales. Su visión, Consuelo. Yo creo que las mujeres y los hombres somos distintos, pero la verdad es que yo creo que, como estábamos conversando recién, ambos dos tenemos mucha necesidad de perdón. O sea, tanto el hombre como las mujeres tenemos una necesidad inmensa de perdón. Los hombres yo creo que se parapetan detrás de algo así como son más formal, más... Pero en el campo laboral, cuando de repente un jefe reta a un subordinado hombre, al día siguiente como que se le olvidó ya. Pero cuando pasa con una mujer, como que siguen recordando, como que quedan más resentidas frente a una ofensa. Es una impresión absolutamente subjetiva la que yo estoy diciendo. Me ha tocado incluso experimentarlo, como que le da más vuelta, Sí. se enrolla más, queda mucho más resentida interiormente O hace la mujer que el hombre. interpretaciones, este hombre me odia, me quiere echar, en fin, que no tienen que ver con la realidad. Ahora, yo creo que las mujeres son más perdonadoras que los hombres en lo siguiente. Mi impresión es que nosotros somos mucho más brutos y primitivos. Y hay muchísimos hombres que un día se enamoraron de una chiquilla más joven o qué sé yo, y abandonaron a la mujer y a los hijos. Como que se les olvidó que se habían casado. Entonces, mi experiencia haciendo clase es que muchas de las mujeres que son mis alumnas fueron abandonadas por los maridos. Yo no sé si ellas los han perdonado o no,
pero ellas se ven sanitas algunas, otras destruidas. Loreto, ¿tú tienes una opinión diferente? ¿Para ti es igual para los hombres como para las mujeres la capacidad para perdonar? Yo creo que ambos necesitan perdonar, pero yo creo que ellos viven distinto, hombre y mujer viven las cosas de manera distinta, procesan de manera distinta. La mujer es fácilmente más emocional, o sea, tiene menos trabas en lo emocional que el hombre. El hombre naturalmente tiende a racionalizar más las cosas, que es una defensa y que lo ayuda a objetivizar más las cosas. La mujer muchas veces tiende a quedarse muy pegada por sus emociones, lo que a veces alarga mucho los procesos de perdón. Yo creo que en ese sentido al hombre le ayuda mucho la razón, pero también la razón a veces puede ser un obstáculo en el sentido de que tapa lo que vivió o lo que sintió racionalizándolo. ¿Y el tiempo perdona? No, solamente el perdón perdona. El acto de perdón es lo que produce el perdón, no el tiempo. Cuando hay perdón, el proceso de perdón en el tiempo va sanando la herida. Ustedes siempre hablan del perdón como un proceso, y a mí me gustaría, Consuelo, que hiciera un esfuerzo en definir nombres de la etapa de ese proceso que le pasó a usted. ¿Qué le pasó al comienzo? ¿Cómo describiría con un rótulo, con un nombre esa primera etapa? Después quizá en tránsito y al final, si tuviera que colocarle nombre a las distintas etapas. Mira, nunca lo analicé así, la verdad. Yo siempre digo que el perdón es, tienes que hacer igual un proceso. Nosotros tenemos una oración, ¿ya? Que es lo que yo hice, ¿te fijas? Es una oración de perdón en el cual yo le pido a Dios, a Jesús, que Él perdone en mí. Y esa oración tiene que hacerse en casos muy graves todos los días. Y hay veces, bueno, como en el caso mío, a veces son años, ¿te fijas? ¿Pero qué es lo que hacía en esa oración? ¿Qué es lo que decía en esa oración? ¿Que lo esa perdonaba oración dice, Caradima? claro, mira... ¿Tú mencionaba Caradima así tal cual? Te la puedo repetir porque sí, uno ya favor. se la sabe de memoria. Es que le puede ayudar mucho a la gente en la casa. Mira, la oración es la siguiente. En el nombre de Jesucristo, por sus méritos y su gracia, yo perdono a Caradima en este caso. Bueno, perdonamos muchas cosas. Lo perdono por... Y tú puedes hacer la lista de todas las ofensas. En el caso, no sé, de una persona que te estafó, porque me estafó, porque después me humilló, todo. Tú le pones todo lo que tú sientes, todos tus sentimientos, ¿ya? Y después, esto es lo bonito, lo libero de toda culpa y te pido, Señor, que lo bendiga. Y yo le agrego, renuncio y me desprendo de todo sentimiento negativo. Libera mi corazón herido, amén. ¿Por qué? Porque mira, uno en la vida se va dando cuenta de que nosotros no conocemos las vidas de las personas. Yo no tengo idea, ¿te fijas? Como en la vida de Agustín, por ejemplo. Claro, o cómo fue la vida de Caradima. En el libro de la María Olivia Monge dice claramente, y no lo digo yo, ahí ella lo dice, que es muy probable que él fue abusado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estas cosas en la vida tan malas y tan fuertes, pasa que la gente repite patrones. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, claro, puede ser, hay muchas razones, ¿te fijas? Y eso ya es un tema ya para psiquiatras, psicólogos, yo no sé nada de eso. Pero sí te fijas cuando de repente hay un padre, no sé, castigador que castiga a los hijos o pega, de repente nos encontramos con hijos que después cuando son padres repiten las conductas. ¿Esta oración, Consuelo, usted la hace hasta el día de hoy? Esporádicamente. No, voy cambiando. Mira, yo tengo una máxima que, como digo yo, en realidad no es mía, es el Espíritu Santo. Digo, hay que vivir perdonando y perdonar para vivir bien, para vivir feliz, para vivir plena. Oye, pero para no quedarte anclada en el resentimiento, porque, como decía la Loreto, te puedes quedar anclado y muy anclado. Oye, Consuelo, y cargar mochila. Imagínate lo siguiente. Nosotros tenemos un derecho penal que sanciona las malas conductas, teóricamente. Entonces, cuando ustedes dicen hay que perdonar, ¿qué es lo que pasa? Nunca hay que ajustar, nunca hay que justiciar. Si una persona te robó, ¿tú la perdonas y no la denuncias a la justicia? ¿Cómo es esto del perdón? No tiene nada que ver, pues
A ver, aclárame. No, pues Alfredo, porque si a mí me estafa alguien, ¿no es cierto? Yo igual puedo tomar acción legal. ¿Qué tiene que ver? Sepáralo. Hay gente que no lo separa porque dice, para que haya perdón, tiene que haber restitución e incluso justicia. Mientras no haya justicia, no va a haber perdón. A propósito de la reconciliación, caso de derechos humanos, dicen, claro. Es clave para que haya perdón, que haya justicia, que haya restitución. ¿A usted no les parece eso? Yo creo que es una decisión de la persona. Yo creo que una cosa no quita la otra. Es un argumento para no perdonar, yo creo. Yo creo que el perdón no necesariamente necesita el proceso judicial, pero creo que también a veces es necesario y es bueno también. Pero yo creo que es una decisión en libertad de la persona que perdona. Conozco muchos casos de personas que optan por renunciar al juicio y otras que optan por hacerlo. Creo que las dos cosas son legítimas. Para usted, Consuelo... ¿El que la hace no perdonó? Sí, perdonó. No, pero el caso de Consuelo, para usted la justicia nunca fue un tema para usted desarrollar el perdón. No fue tema. Al revés, porque acuérdate en el caso de Caradima y de los chiquillos, la justicia, por favor, ¿qué hizo? Y la iglesia tampoco hizo nada. Entonces, la verdad es que cuando tú te encuentras con estas murallas, ahora, ¿qué pasa? Que eventualmente, con todas las acciones que ellos hicieron y todo lo que pasó, ¿te acuerdas primero un tema en la televisión, ¿cómo se llama? El programa. Tolerancia cero. Sí, y ahí, claro, Jimmy habló y denunció muchas cosas y a raíz de eso se abrió el juicio y hubo después, todos sabíamos de que no iba, que estaba prescrito, ¿no es cierto? Que no iba a pasar. Pero ante eso es distinto y es personal lo que uno vive, ¿te fijas? El caso Caradima, que involucra a autoridades de una iglesia de la cual ustedes profesan, sí. Frente a un hecho tan doloroso como ese, lo natural o lo humano sí. Es que la gente se resiente incluso con la iglesia, incluso con las autoridades de la iglesia. ¿Cómo manejaron ustedes ese tema? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo nunca dejé de ir a misa, nunca, y nunca dejé de hacer oración, porque yo creo que la iglesia somos todos los creyentes. Lo que sí yo tuve que hacer perdones era con la jerarquía de la iglesia, porque ellos eran los que no tomaban acción. El personal de la iglesia. Claro, como dices tú, el personal de la iglesia, pero es la jerarquía de la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes, somos todo el cuerpo de Cristo y claro. Jesús es la cabeza. Si te tocó un obispo chueco, un cardenal chueco, no puedes meter a toda la iglesia 900 millones o 1.200 millones. Claro, exactamente, ¿te fijas? Entonces, y lo otro es que yo creo... Siempre digo que yo tengo una parte muy rebelde, y siempre fui muy rebelde de joven y hice varias brutalidades. Entonces digo que la rebeldía mía me jugó a favor, porque yo nunca he puesto a ningún cura en ninguna parte, ¿me entiendes? Yo no... Su mirada no era hacia las personas. Mi mirada, mi norte siempre ha sido Dios. ¿Me entiendes? Y eso yo creo que ha sido bueno, porque, claro, porque lo que pasa es que hay temas que antes, no sé, no se tocaban, los sacerdotes eran intocables, dime si no era así. ¿Por qué toman la decisión de hacer talleres de perdón? ¿Fue a raíz de... ¿Usted tuvo algún drama también que en su vida... cuéntenos su testimonio también que la motiva finalmente, Loreto, a ¿Y hace cuánto tiempo que estás en esto? Muchos años, por lo menos unos 18 años, la verdad. Hago talleres de perdones porque yo viví la experiencia del perdón y cómo cambió mi vida. Yo, la verdad, tengo que decir que divido mi vida en un antes y después del perdón. Yo era una mujer que viví durante muchos años de mi vida con depresiones, con mucha angustia, muy atormentada, teniendo una vida que estaba aparentemente todo bastante bien, casada, con mis hijos, todo bien, y con un dolor interior y con... La vida se me hacía durísima. Yo creo que puedo reflejar a mucha gente que vive mucha angustia y mucha depresión, uno lo ve todos los días, en todas partes. No sabía por qué razón era, y era un tormento, la verdad.
Hasta que conocí estos talleres y entré en un camino de oración y empecé a meterme en mi historia de vida y a descubrir por qué yo vivía estas cosas y empezar a perdonar al final eran todas las carencias emocionales y las experiencias vividas desde muy pequeña que habían ido dañando mi corazón y habían ido originando este funcionamiento. Y fue un camino muy bonito, largo, donde normalmente las familias son las personas más cercanas que uno más quiere, pero también son las que más nos hieren de alguna forma. Y fue recuperar la relación con mis papás, con mis hermanos, y esa experiencia me trajo la paz y me sanó. O sea, progresivamente me fue sanando hasta que hoy día yo nunca más he tenido angustia, depresiones. Oye, pero dime una cosa, estoy en paz. Yo creo que muchas personas han vivido lo que acabas de comentar tú, porque sus padres tuvieron una pésima relación, o porque los agredieron, o porque pasó cualquier cosa, ¿no? O porque yo creo que puede ser cosas activas o pasivas. Yo creo que muchas veces los que estamos casados acá, somos papás, nosotros queremos hacer siempre lo mejor por nuestros hijos, pero uno capta que tiene muchos límites. Uno no sabemos amar, amamos mal, no sabemos estar con nuestros hijos. Entonces los dañamos porque además la necesidad de los hijos siempre es ilimitada y nosotros somos limitados de alguna forma. Mira, y ahí siempre hay un daño. Hasta hace poco tiempo, y yo creo que probablemente todavía deben quedar papás, que a los 13 o 14 años llevaban sus hijos a un prostíbulo, ¿me entiendes?, para que el hijo no le saliera marica. Pero eso es una realidad. A mí me tocó conocer gente que le pasó eso en la vida, que su padre lo llevó y lo inició sexualmente con cualquier persona que él conocía, te fijas, para que su hijo fuera de una postura sexual determinada. Entonces yo creo que también los papás nuestros cometieron errores por desconocimiento. Por ¿no? ignorancia. O sea, la psicología es de ayer nomás, si la psicología es de ahora. Antes, oye, la letra con sangre entra a lo bruto. A lo bruto. A lo bruto. Entonces los papás creían que era bueno pegarle a los hijos para educarlos de tal y cual manera. Entonces yo pienso, yo también tengo ausencia o también tengo falencia, qué sé yo, pero yo pienso que los papás nuestros, ¿me entiendes?, no sabían ser papá. Y mi hijo tiene derecho a pensar también que yo no sabía ser papá. ¿Te fijas? Pero cuando tú dices lo que acabas de decir, que yo participo de él, los papás tienen siempre ganas de educar y de querer a sus hijos de la mejor manera. Así es. ¿Me entiendes? Pero a veces no lo saben hacer. El papá que lleva a un prostíbulo a su hijo, sin duda que no lo sabe hacer. Entonces, por lo demás, creo que le puede provocar un shock también que a esa edad lo lleven a tener una relación de ese tipo. Bueno, hoy día parten muy jóvenes los jóvenes, parten muy jóvenes los chiquillos, teniendo esta vida y ya conversándola, pero pienso que podemos aceptar que los papás nuestros no sabían y en consecuencia perdonarlos fácilmente. Y no solamente eso, que son como situaciones un poco históricas o para lo que se vive hoy día, pero por sobre todo yo me refiero a todo el tema emocional, o sea, la necesidad emocional de los niños, la presencia de un papá amoroso y que sepa cómo cuidar, contener, educar, es una necesidad muy básica de un niño y nosotros muchas veces queremos hacerlo y no sabemos cómo hacerlo, o no tenemos los recursos interiores para hacerlo. Queriendo hacerlo bien, y como decía la Consuelo delante, nosotros repetimos los patrones aprendidos, consciente o inconscientemente. Entonces necesitamos de alguna forma, para mí el perdón fue muy sanador, esa sanación que produce el perdón permite corregir el patrón también. Entonces yo venía con un patrón que iba a repetir con mis hijos. El perdón permitió sanar mi funcionamiento y permitió corregir el patrón con mis hijos también. Si tú le preguntas a mis hijos hoy día, sobre todo los mayores, ellos que son vienen más la próxima semana al programa. Te los puedo mandar. Y ellos reconocen a su mamá del antes del perdón y de después del perdón. Ellos hoy día conocen el perdón y ellos perdonan porque captaron que en su mamá pasó algo. Si tú les preguntas, te lo van a decir. ¿Tu dolor fue sentirte abandonada por tus padres? Una carencia emocional muy grande, abandono. Hoy día sé por qué y puedo... Lo lindo del perdón, fíjate, es que hoy día puedo mirar con mucha paz y comprender lo que pasó. Y hoy día puedo acoger a mi papá y a mi mamá
con toda su belleza, con todo el valor que tienen y que también con toda su incapacidad sin juicio. Porque uno no perdona para enjuiciar o para condenar, sino que uno simplemente empieza a comprender y los deja ir. Es como que uno los soltara y quedara en paz. ¿Qué opinan ustedes de esta frase, Consuelo, perdono pero no olvido? A mí no me parece. Cuando se sigue recordando, no es un perdón pleno. Mira, lo que pasa es que nosotros, mientras no te dé amnesia, vas a recordar, obviamente. Pero yo creo que no hay que darle el hincapié en eso. Yo creo que en la medida que tú vas perdonando y perdonas profundamente, algo va pasando. No es que olvides, yo no he olvidado, pero sí tomas como una distancia, lo ves de otra manera. Lo ves de otra manera, hay una perspectiva. Y como ya no tienes ese dolor tan fuerte, te cambia en ti, ¿te fijas? Yo creo que, claro, tú no vas a olvidar, yo no voy a olvidar lo que pasó, pero trato de no tenerlo tampoco tan presente. Hay miembros presente. de una familia en que ella perdonó y que fue la más afectada, y sin embargo los hijos no pueden perdonar al padre que fue el que cometió, no sé, una infidelidad, una traición. Eso pasa mucho. Entonces, a esa gente, ¿qué se les puede decir? Bueno, si en el fondo la más afectada fui yo, que era mi pareja que me traicionó, ¿cómo transmitirle a los hijos, por favor, desarrollen este perdón? Porque quien mejor se hace el favor van a ser ustedes mismos. Bueno, eso, lo que tú acabas de decir, o sea, el bien es para uno. Es sí, para uno, porque tú quedas atado. Es como lo que decía la Loreto. Tú, al no perdonar, quedas atado a esa persona y quedas con el resentimiento. Y no hay nada peor que el resentimiento. Pero, mira, vuelves a sentir. Una pregunta. Una pregunta para cada una. A ver. Imagínate, un ejemplo que a mí me toca ver es que una mujer X, amorosa, linda, hace un proyecto de vida con un novio y se casan. Y están 5 o 7 años casados, 2, 3 hijos, y de repente él, en un lugar determinado, conoce a una mujer, se entusiasma con ella y se va. Y a la mujer le deja sola y le liquida su proyecto de vida, que era compartir su vida, su amistad, su pasión, toda su intimidad con alguien, haber tenido un amigo, haber tenido esto, lo otro. Entonces ella comienza a salir, la llaman señores, salen, entonces ya terminan en una relación de moteles, de esto, lo otro. Y ella tiene mucha pena de eso. Entonces, alguna me decía, yo comencé de sola, mis hijas salían, mi marido me abandonó, mis hijas salían, entonces me tomaba media botella de vino blanco, me curaba, y el día sábado, esto era el viernes en la noche, el día sábado me tomaba a la hora del almuerzo la otra media botella, y me volví a emborrachar y dormía, y me convertí en una alcohólica. O sea, la ida de mi marido liquidó la familia, pasó esto, pasó lo otro. ¿Qué consejo, uno de cada una, le podrían decir a usted, esa mujer, para que iniciara el proceso de perdón? Y si al final podrían dar el teléfono o el mail para que ella pudiera ir a conversar con ustedes, ¿no? Se lo contestan a la vuelta de comerciales. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman número 2224.
Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. ¿Cómo se inicia el proceso de perdón o herramientas prácticas para la gente que está mirando este programa y dice, bueno, ya, mañana quiero dar pasos súper prácticos? ¿Qué tips pueden ustedes, expertas en talleres de perdón, aconsejar a la gente que nos Ya está sea mirando que en fue una casa? experiencia personal o qué enseñan ustedes en los talleres, ¿cómo nos enseñan a nosotros a que perdonemos? Para las personas creyentes, yo lo primero que les diría es que pidan ayuda al Señor para perdonar. Eso ya un paso de partida. Pedir la ayuda, iniciar y pronunciar un perdón. Yo, con la gracia de Dios o de Jesucristo, como dijo, y con mi voluntad, yo perdono a Juanito Pérez, por poner... ¿Pariente tuyo? Pariente. Lo perdono por... Como dice, la Consuelo lo formuló, lo perdono por... En la oración. Es una oración, y es muy simple, es muy cortita. Perdono a tal persona, lo perdono por... Lo libero de culpa y lo bendigo. ¿Está en la página web de ustedes? La oración yo creo que está, Consuelo. No sé, no o si estoy no, bien voy a segura. preocuparme que la Ok, ponga. Pero la vamos a poner. La vamos a Sí. poner. Una de las emociones más fuertes que ocurre cuando alguien tiene un hecho tan grave y que le afecta con mucho dolor en su vida es la rabia. Así es. ¿Cómo trata la Maneja rabia? Bueno, mira, la rabia es lo que uno exterioriza, ¿no es cierto? Y nosotros los talleres siempre le decimos, porque llega una persona justamente con ese problema que ustedes acaban de hablar y que lo personal también lo viví. Yo le digo, a ver, pero la rabia es lo exterior. Busquemos, desmenucemos un poquito cuáles son tus sentimientos. Entonces tú empiezas a analizar, bueno, es que me abandonó, claro. Ya, es que estoy, no sé, da lo mismo, todo me humilló, en fin, todos los sentimientos que tú tienes. La rabia siempre exterioriza, ¿ya? Y abajo de eso hay muchas cosas, ¿te fijas? Pero el tema de la rabia es que también al hacer perdón, como decía la Loreto, cuando lo tienes que verbalizar, lo tienes que decir que tú te escuches el perdón, en voz audible, Agustín. Porque no estamos diciendo a gritos en la casa, ¿no? Pero tú en tu pieza, tranquilo, en voz audible. ¿Y por qué? Porque la palabra, ¿no es cierto?, la voz es acción. Sí. Y si tú te escuchas, esto va haciendo un efecto en mí, ¿ya? Cuando el Señor es el que perdona, no hay ninguna duda, pero sí nosotros nos tenemos que escuchar diciéndolo. ¿Quién le ayudó a usted en este proceso? Bueno, la Loreto fue una de mis profes, más otras más. Bueno, la Loreto lleva 18 años o más, sí, casi 20. Pero en un momento, cuando está en pleno iniciación del proceso. El incendio mismo. ¿Cómo recurre a alguien? ¿Por qué se le ocurre recurrir a alguien? ¿Qué es lo que hace? Y le hago una pregunta también muy, muy particular. La vida privada de uno es muy privada, es muy particularmente celosa uno de su vida privada, entonces no quiere tampoco abrir sus sentimientos, sus emociones de situaciones que le pasan, salvo a ciertas personas con las cuales tiene plena confianza. Mira, yo la verdad es que yo creo que es mucho más doloroso y pesa aún más cuando tú, en el caso mío, yo sabía muchos años antes que se hiciera público el tema del abuso a Jimmy. Fue un dolor muy grande que llevé, pero es peor cuando tú no lo puedes compartir con nadie, porque entonces yo tengo una amiga que es consagrada. Y partí donde ella y le dije, mira Anita, necesito conversar contigo, necesito decirte algo porque yo sé que de aquí, de tu corazón, no va a salir. Y le conté lo que estaba viviendo, lo que pasaba, y ella, antes es consagrada ahora, pero antes estuvo en las monjas carmelitas, ¿ya? Y me dijo, mira, vamos a poner esto y le voy a pedir a mis amigas, las monjas carmelitas donde ella había estado,
oración. Y después yo supe a través de otras personas que había muchos conventos carmelitas rezando por los 3 chiquillos y por todo el caso Caradima. Entonces, bueno, yo creo que uno ahí tiene que escoger muy bien con quién puedes conversarlo. Y bueno, y esta amiga fue maravilloso y con 1 o 2 personas más, pero teniendo la certeza, te fijas, de que son personas que iban a guardarlo. Ahora, a mí me queda claro que la manera de perdonar que nos han planteado ustedes hoy día al público tiene que ver con el amor y tiene que ver con pedir a Cristo, porque no hay como una fórmula. No. Porque cuando tú quieres manejar bien auto, tienes que tener rapidez, tienes que ser, o cuando tú quieres construir una casa, tienes que ser arquitecto, constructor, hacer un cálculo, ver las alturas, ver todo. Pero lo que ustedes nos han planteado, no hay una fórmula concreta que le podríamos decir a las personas aquí. La que dijimos. Sí, pues. O sea, es tremendamente fuerte, que es la del amor. No, hay la fórmula que se pronuncia, o sea, hay una fórmula concreta. Con la oración. Es una oración que es una fórmula que es en Cristo, con mi voluntad, donde yo pronuncio un perdón, lo que decía la Consuelo. La palabra crea realidades. Cuando yo empiezo a pronunciar un perdón con voz que se escucha, esa realidad se empieza a conformar en mi mente y en mi corazón. Estoy de acuerdo. Es eso. Lo que pasa es que nosotros, yo hablo por mí, que soy más mundano que ustedes, a veces buscamos soluciones. Mira, léete esto, lo otro, aquí, haz esto, camina 4 cuadras, no sé, y te va a adelgazar. Como que buscamos fórmulas prácticas y ustedes nos están planteando que no en el fondo es una actitud y que tiene que ver con el amor y tiene que ver con la oración y tiene que ver con que el que perdona a través tuyo es Cristo, que me parece muy bonito. ¿Y por qué, complementando la inquietud que plantea Alfredo, qué visión tienen ustedes de que hay gente, en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, que después de 40 años uno los ve con mucho resentimiento y hay gente que simplemente ya, eso fue un capítulo de su vida, pudieron perdonar, porque hay gente que se queda pegada en los procesos y de muchos años, y hay gente que logra surfear la ola y salir adelante? Mira, es difícil hacer juicios porque son dolores muy, muy grandes, pero yo creo que la fórmula de ni perdón ni olvido es una trampa. Es una trampa en el sentido de que yo creo que el perdón es necesario. No elimino el tema de los juicios, que son también necesarios en estos casos, pero creo que es fundamental hacer un perdón para no quedarte eternamente pegado. O sea, son cuántos años. Te hago una pequeña interrupción. Sí, ustedes tienen muchos testimonios al respecto. Yo pienso que es difícil hacer una calificación de sufrimiento, ¿eh? Es muy delicada. Yo prefiero no hacerla, pero sí hay distinciones. En el caso de su hijo, él sufrió en carne propia el tema. Usted lo sufrió como madre y también tiene una cosa en carne propia también en carne propia. Pero una mujer que fue violada, en el caso de los derechos humanos, hablarle de perdón es distinto que el caso de una persona, por ejemplo, y por eso es difícil la pregunta, catalogar los sufrimientos, no lo quiero hacer, que ha sufrido una infidelidad. Son casos terrible el uno y el otro, entonces creo que debe ser más difícil, ¿o no es así? Más que más difícil, requiere más tiempo de perdón. Me han tocado todos los casos que tú me planteas, o sea, me ha tocado personas con situaciones de todo ese tipo. Y ¿cuál es el caso más difícil que le ha tocado visualizar y que pudo perdonar? Violaciones. Y ¿cuál, perdón? Violación y abusos también y pérdidas, muerte. No, y también muertes por caso de derechos humanos también y pérdidas de hijos, en accidentes, en estas cosas. Pero han podido perdonar, han podido quedar en paz, han podido sanar el corazón de esas heridas. Aquí pasa lo mismo que con las heridas del cuerpo. Mientras más grave es la herida, toma más tiempo en cicatrizar. Entonces, cuando las heridas son muy grandes,
es del corazón, muy profunda, obviamente la herida toma más... el proceso, pero todas se pueden perdonar. Todas cierran, unas van a requerir más tiempo de perdón y de permanecer en perdón, porque la herida es más grande, o sea, requiere más tiempo. Pero todas son posibles de sanar y perdonar, requiere permanecer ¿Se pone perdonando. más linda la gente cuando perdona? Linda porque tiene más paz. Sí, es gente en paz que transmite paz y transmite alegría. Una vez don Agustín trajo una diputada, y la diputada, yo la re fea, pero y la diputada en un momento determinado que hablábamos del perdón decía, ¡perdonar jamás! Lo dijo 6 veces seguía. Y se ponía muy re fea. Entonces yo me imagino que la gente cuando tiene paz se pone más linda. En el caso de Consuelo, usted dijo que soñaba escenas cruentas con Caradima. Al principio, Al sí. principio. Sí, ¿Hubo algo más allá de la oración con el cual esas escenas nunca más se repitieron en sus sueños? No, fue simplemente el proceso del perdón. Mira, el perdón en realidad es, como decía la Loreto, mientras más profunda la herida, más tiempo va a necesitar sanar, más tiempo vas a necesitar dedicarle. Pero yo creo que el que sana, mira, para mí hay una imagen muy linda de Jesús siendo pastor, y siempre pienso de que él va y pesca, deja sus 99 ovejas, que es un pésimo calculista, porque yo no dejo 99 porque va a venir el malo, se va a robar cuantas, qué sé yo, pero él deja las 99 y va en busca de una. Y yo siempre pienso, esa una soy yo, muchas veces soy yo, que Jesús me va a buscar, y cuando te encuentra tirada, abandonada, mal, te pesca y te carga en los hombros. ¿Y cómo te sana? Te sana con el bálsamo de su amor. Sí, eso es. ¿Ustedes abrieron el corazón siempre? Perdón es amor. Pero con mucho respeto le hago la pregunta. Hay gente que frente a un drama como este, la idea de quitarse la vida, la idea del suicidio ronda. ¿Le pasó a usted? No. Gracias, Señor. En los testimonios que tienen ustedes de gente que han atendido en los talleres, ¿pasa mucho eso? Cuando yo viví mis depresiones, sí se me pasó por la mente. Y hay personas con las que he conversado que también se les ha pasado la mente. Cuando hay mucho dolor en el corazón, se producen en el alma opciones de muerte, para ponerlo de alguna forma, porque la vida se hace muy difícil. Y yo creo que parte de la sanación es sanar esa opción de muerte, y el Señor pone una opción por la vida. O sea, al sanar la herida de muerte surge la vida de nuevo. Pero yo pienso una cosa, es una contradicción, pero me interesaría mostrarla a las personas que nos están viendo en este programa de Conciencia de Valores. Hablar del perdón me parece genial. Yo creo que el dolor de ustedes ha sido un camino de santidad. Entonces, les ha hecho muy bien el haber tenido dolor, porque a lo mejor habrían vivido inconscientemente la vida. Entonces, yo creo que hay muchas personas que hay que plantearle eso como una alternativa. Quizás el dolor que has tenido tú, que nos estás mirando en este momento, sea, escuchando y imitando a estas dos señoras, sea un camino de una alegría, de una paz y de una salvación para los que creemos en la otra vida, ¿no? Mira, yo, Alfredo, la verdad que yo pienso que sí, hubo un cambio muy grande en mí. Yo de alguna manera lo agradezco. De alguna manera, porque yo cambié. Yo soy otra persona. Y lo proyecta, ¿eh? Sinceramente, las dos la proyectan mucho. Yo soy otra persona, te digo honestamente. Yo siempre digo, yo de joven era una persona súper light, iba por la vida, no sé. Estábamos todos enamorados de ella. A los 13 o 14 años hacíamos unos bailoteos, todos nos queríamos casar con la Consuelo. Usted habló de una vida light. ¿Usted piensa que esta etapa en su vida, ambas, se siente que es un catolicismo mucho más consecuente que el que vivió antes del sufrimiento? Un catolicismo mucho más comprometido, un cristianismo de verdad, un cristianismo práctico y no tan light. Pero por supuesto, sí, que mira, si el sufrimiento te lleva de alguna manera también a hacer, a conocer de Dios, a conocer la misericordia, y tú dices, bueno, pero si a mí me ha perdonado tanto el Señor, ¿cómo no voy a perdonar yo?
Un ejercicio que hacen los periodistas radiales, especie Sí. de ping-pong. Y le voy a mencionar un nombre y dígame lo primero que se le viene a la mente. Ah, ya. Francisco Javier Errázuriz. Ah, era amigo mío. Caradima. Bueno, mejor no recordarlo. Enemigo. James Hamilton. Un hijo muy amado. Muy amado. Loreto Pérez. Una amiga muy querida y una gran monitora. Loreto, una pregunta. Sus hijos, de todo este proceso que ustedes hacen, ¿qué opinan? Bueno, yo tengo 6 hijos. Los mayores son más conscientes de lo que yo he vivido porque vieron mucho más claramente el antes y el después de mi vida y lo hemos conversado varias veces. Y lo lindo para mí, porque es ver que ellos pudieron darse cuenta y que lo han tomado en sus vidas. O sea, ellos, el otro día me reía, tengo un hijo de 29 años que estábamos conversando y dijo, está trabajando en una oficina y se había enojado con alguien que le había hecho una cochina. Dijo, tengo que ir a hacerme perdones, dijo. Me comentó así. Y también me vieron en este tiempo, cuando uno está perdonando, nosotros hacemos harta oración, la verdad, se va transformando una forma de vivir el orar y el perdonar, porque en esa oración, la verdad es que uno vive con mucha alegría y con mucha paz en esa forma de vivir, y trabajando lo que hacemos. La verdad es que somos muy felices en lo que hacemos, es una forma de vida para nosotros preciosa. Es lindo ver que tus hijos empiezan a quedar intrigados con eso y yo de repente veo cuando están afligidos, los veo que están orando y agarran la Sagrada Escritura, por ejemplo, que es lo que me vieron hacer a mí muchas veces o me ven hacerlo. Entonces, por ejemplo, los más chicos que los veo que están en el carrete, como digo yo, y voy esperando, porque yo me gusta mucho darles a los niños espacios de libertad y yo creo que es bueno educar con las experiencias de ellos y estar ahí atenta a lo que va pasando. ¿Tu nivel de felicidad creció cuando aprendiste a perdonar? Absolutamente. Oye, yo era bien infeliz, o sea, es como que uno vive como en dos bandas, áreas de felicidad, áreas de infelicidad, pero hoy día yo me siento feliz y incluso cuando tengo problemas y me siento infeliz, yo tengo que decir es que cuando estoy mal, yo simplemente oro. Y en oración yo me restablezco, eso es lo que me pasa. Les quiero agradecer, igual Consuelo, que hayan venido a nuestro programa, bastante profundo. A la gente que nos está viendo en pantalla, vamos a desplegar su sitio de internet y también que pueda recurrir a los talleres de perdón, creo que ha sido una tremenda enseñanza. Alfredo Vicuña, esperamos verlo también en 7 días más. Escríbanos a las redes sociales, si lo prefiere también llámenos al call center. Si quiere recibir ayuda, estamos dispuestos también a brindarles. Chao, chao. Conciencia de valores.